Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este momento en Serifas, este espacio de la editorial de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Y hoy tenemos a dos muy buenos invitados, personas que yo realmente admiro muchísimo su trabajo. Uno de ellos es Luis Carlos Manjarrés. Luis Carlos es comunicador social y museólogo y ha trabajado bastante en el país con procesos de víctimas. Y por otro lado tenemos a Camilo Jiménez. Camilo es editor, periodista cultural. Bueno, ha tenido como un gran recorrido en medios también. Y hoy vamos a hablar particularmente de un tema que me ha parecido bastante fuerte, especialmente en los últimos tiempos, por unos movimientos que se han dado frente a instituciones públicas y a esta relación que se ha dado con las víctimas. Y nuestro tema de hoy es el rol del arte. ¿Cuál es ese rol del arte frente a la negación de la memoria o cómo se dan los procesos de censura? Y pues nada, muchísimas gracias Luis Carlos y Camilo por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la editorial de la Universidad Tadeo y a ti, Marcos. Y pues nada, estamos aquí para compartir algunas reflexiones que surgen alrededor de este tema. Yo quisiera hacer una aclaración frente al título y es arte y cultura, el rol del arte y de la cultura, y que no nos olvidemos del apellido de memoria histórica, que también hay un ejercicio de borrar el histórica desde las instituciones también. Entonces vamos a hablar de eso, el rol del arte y la cultura en la construcción de memoria histórica en el país. Muy bien, súper. Pues muchas gracias, Marco, y un gusto verte y hablar contigo, Luis Carlos. Bueno, pues precisamente para ponerle apellido a estas cosas y para contextualizar también y no comenzar a hablar como sin bases del asunto, quisiera hacer esta primera pregunta muy dirigida a eso. Cuando hablamos de hacer memoria y cuando hablamos de hacer memoria histórica particularmente, ¿qué es esto de memoria histórica? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué hacer memoria histórica y para qué? Súper. Bueno, pues construir memoria histórica en este país es un acto político y es una práctica social que en el marco del conflicto armado también ha sido una medida para sobrevivir en medio del conflicto armado, ha sido una medida para hacer denuncia, pero también la memoria es un campo de tensión que se construye y en donde se busca dar voz a las voces silenciadas y oprimidas y busca como transformar esas jerarquías y desigualdades y exclusiones sociales que se da el relato hegemónico de la historia o el relato oficialista de la historia. Entonces, yo quisiera, pues sería chévere dividirlo en qué es memoria y pues la memoria es eso, eh, es una práctica social y un acto político que en Colombia se usa para sobrevivir en medio del conflicto armado. Ya añado después de Camilo, sí. No, pues bueno, digamos que a mí me parece muy interesante que de arranque Luis Carlos introduzcas aquí rápidamente la política o la faceta, la dimensión política de todo esto. Y a modo de un pensamiento que sencillamente pongo aquí para que vayas, Marco, tú desarrollando las preguntas en la dirección que quieras, es que yo siento que muchas veces, en medio de todas las manipulaciones que se intentan dar, pues sí, se logran desarrollar a través de diferentes plataformas de comunicación. Hay una muy típica y es la aparente preocupación de muchas personas por no politizar, ¿sí? No politicemos este discurso, este debate, no politicemos el COVID, no politicemos la memoria. Y pues eso, pues primero que todo, eso es un problema de conceptos gravísimo que hay aquí en nuestro discurso público. Es absurdo, de hecho, que pidan que no politicemos, siendo que ya solo el ejercicio deliberante, o sea, de deliberar es un ejercicio político. Y pues si es político todo lo que se puede desprender de ahí. Y pues es además un ejercicio, una cosa pues me parece a mí, como les digo, manipuladora y absurda porque
Si de lo que se trata con el no politicemos es no volvamos algo banal y no volvamos algo trivial, pues eso es precisamente lo que están intentando a la vez decirnos quienes saben que están manipulando. Y es decir, si va a meter política aquí, usted es banal, usted es trivial, usted es secundario, usted no debería estar participando de esta discusión. Y en asuntos de memoria, es de memoria y de historia, es lamentable que muchas veces se intente sacar lo político, ¿sí? Entonces, pues bueno, quería como decir esto a modo de aporte a lo que acaba de decir Luis Carlos, que me parece fundamental para todo lo que vamos a hablar. Sí, creo que el aporte que haces, Camilo, es muy importante porque pues tenemos que pensar también en cómo se construye la memoria histórica y de dónde viene el concepto. Al trabajar con memoria, pues estamos trabajando con memorias individuales, estamos trabajando con memorias colectivas como fuentes dinámicas y como medios para documentar o interrogar el pasado, pero también para entender el presente y para imaginar o transformar un futuro. Y es un ejercicio político, el hacer memoria colectiva y hacer memoria histórica es a su vez un ejercicio político, social, cultural y histórico sobre qué recordamos, qué olvidamos y cómo olvidamos, y también sobre las intenciones que hay detrás de los ejercicios de negación de lo acontecido, de qué pasó, a quién le pasó y por qué le pasó. Entonces creo que es necesario construir memoria para tener unas bases sólidas, incluso para poder participar, documentar, opinar y construir un criterio democrático sólido como sociedad, que eso es algo como fundamental. Sin memoria histórica no hay democracia. Y es que pues estos ejercicios son supremamente complejos porque además atraviesan a un montón de personas, a un montón de comunidades que en efecto además son supremamente diversas, que sus particularidades también han sido afectadas de múltiples maneras. Pues bueno, digamos que va mucho más allá de un proceso que puede ser simplista o que puede pintarse o dibujarse de una manera como tan simple o tan llana, cuando los procesos que hay detrás son mucho más complejos, ¿cierto? Sí, yo creo que eso también nos lleva al por qué construir memoria. Y en este país hay que construir memoria por algo fundamental que es el concepto de reparación simbólica y el concepto de reparar y de restituir a la condición inicial de las víctimas y a ayudarlas, a cobijarlas, a acompañarlas, a darles voz y ser una plataforma. Pero la memoria histórica es necesaria también, no solo para las víctimas, sino es necesaria para la sociedad en su conjunto, porque nos posibilita identificar los responsables de los hechos, nos posibilita precisar los daños y las pérdidas a los seres humanos y a los bienes también, a los proyectos de vida de las historias, nos ayuda a generar, nos ayuda a generar una conciencia y una empatía frente a la víctima como sujeto de derecho también. Entonces eso me parece importante en el ejercicio de por qué debemos construir memoria, y es la única forma en la que podemos avanzar hacia la garantía de no repetición y en hacer posible un país que ha estado todo el tiempo entre conflictos y posconflictos, pero el continuum de la violencia es permanente. Entonces, creo que hay un ejercicio también pedagógico de la memoria histórica que tenemos que potenciar para que no seamos las mismas con los mismos hablando o se queden las víctimas hablando solas, sino que haya una apropiación social de la memoria histórica para que esto no vuelva a ocurrir y podamos aprender de ella. Luis Carlos, y en ese sentido, aquí estamos hablando de varios agentes, ¿no? Ya nos has mencionado a las víctimas, inclusive nos has dado como una cosa muy específica y son las víctimas como sujetos de derechos. ¿Quiénes se benefician de la construcción de la memoria? Porque creo que hay una cosa, digamos, puede haber una complejidad también muy grande que va más allá precisamente de las víctimas. Bueno, yo insisto en que quienes se benefician en la construcción de memorias es principalmente la sociedad en su conjunto.
aunque los procesos de reconstrucción de memoria son ejercicios que ayudan a las víctimas a generar procesos de duelo, de catarsis, a no morir de pena moral incluso, a remover el pasado, pero también a recobrar un derecho, y es el derecho al buen nombre, a ser reconocidos como víctimas. Generalmente, pues ahí hay un componente importante sobre a quienes benefician a la sociedad y a las víctimas, porque si nosotros construimos memoria, estamos beneficiando la democracia de la sociedad, estamos beneficiando a las víctimas y estamos garantizando que nosotros no suframos esos hechos que esas víctimas han padecido. Ahora, hay un ejercicio bastante complejo que está pasando y es la otra pregunta: ¿quiénes beneficia la construcción de una memoria histórica oficialista o la construcción de una memoria histórica hegemónica? Y ahí yo tengo que decirlo, que beneficia a los que están en el poder, benefician a los grupos armados, porque evaden su responsabilidad por acción o omisión al tratar de minimizar los daños y crear eufemismos alrededor de lo que ha acontecido en Colombia. Camilo, no sé si tengas algo que sumar un poco desde la Sí, de pronto, perspectiva de pues los medios. sí, exacto, sí, sumaría desde lo que yo he vivido como periodista y vivido en el sentido del trabajo que he hecho en relación con la memoria. Pues de cierta forma, pues en mi vida siempre, sin que yo necesariamente al principio lo hubiera buscado, siempre ha estado ahí una y otra vez, vienen temas relacionados con la memoria, o han venido temas relacionados con la memoria a mi labor periodística. Yo me formé en Alemania, pues hice allá mis estudios universitarios y comencé a trabajar como periodista, y pues poco a poco, pues digamos, en realidad no hay que hacer mucho, es un gran esfuerzo para darse cuenta que si uno vive en Alemania, está viviendo en un país donde estas preguntas por la memoria son enormes. Y en un país que, más allá de la cantidad de conflictos que sigue habiendo, que es un país que está bastante, digamos, como que está bastante seguro de que al menos tiene experiencia por mostrar en términos de trabajo de memoria histórica, y en trabajo también, digamos, de cómo difundir, cómo socializar e integrar a la vida de las personas precisamente el trabajo de memoria histórica. Y pues bueno, ahí comencé a trabajar como periodista y poco a poco me empecé a trabajar a hablar también con académicos alemanes ocupados con el tema. Yo vivía en el oriente de Berlín, y esa es una ciudad muy particular porque pues ha estado muy golpeada por acontecimientos históricos muy grandes en los últimos 70, 80 años. Y bueno, si uno quiere ampliar la cuenta, pues llevan 100 años atravesados por, de nuevo, acontecimientos históricos muy fuertes que han cobrado muchas víctimas, que han implicado mucha violencia. Y también, digamos, no es muy lejano el último acontecimiento, pues, grandote, que como ustedes saben fue la división de Berlín en dos ciudades, que a la vez era una división en dos comunidades, y una división pues que acabó con muchas familias, acabó con muchas emocionalidades, que transformó la mirada que tenía la gente de su sociedad, y pues sobre todo que además implicó unas cosas duras dentro de cada una de sus sociedades, y sobre todo, y me refiero a la la Berlín Oriental, y era el hecho de que muchos berlineses orientales eran observados por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares y demás, y después se cae el muro y deben empezar a convivir pues, con el vecino que era el que los espiaba. Y después empezó a haber además ejercicios o digamos como momentos muy importantes en el trabajo de memoria y de una cosa que ellos llaman que es la elaboración del pasado, ¿sí? Que eso para ellos es un concepto muy importante. Casi que cuando uno está en Alemania viviendo, la gente no habla de memoria como lo hacemos acá en Colombia, sino habla sobre todo de eso, elaboración del pasado. Estoy traduciendo como literalmente, no sé cuál sea de pronto el concepto que se use en Colombia para hablar de ese tipo de procesos, pero elaboración del pasado quiere decir qué hago yo para
aceptar que aquí hay un tipo que me espió durante muchos años viviendo en mi mismo edificio y además qué hago yo para tener acceso a esos documentos de espionaje que esa persona recogió. Entonces, pues en algún momento abrieron todas las puertas de los archivos así, ¿no? Pues del servicio secreto y de espionaje de Berlín Oriental. Y bueno, hablo de esto es porque es algo que en algún momento viviendo en esa ciudad empecé a darme cuenta que esto no solamente es un tema académico, tampoco solamente es un tema de medios, tampoco solamente es un tema que esté relacionado con la Segunda Guerra Mundial y Hitler y el nazismo, sino que esto es un tema más reciente y está entre la gente y está determinando la forma como las personas se relacionan con otras. Después ya entonces volví a Colombia, yo volví aquí a vivir hace 8 años y pues bueno, pasé de ese contexto a este contexto. Volví muy poco después, arrancó el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Y bueno, y arrancaron todas estas maquinarias importantes, pues, o digamos, empezaron a tomar mucho más fuerza toda esta maquinaria importante, muy, muy central que ha tenido la memoria histórica en Colombia, tanto desde los colectivos de memoria como desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y algo, y con esto ya cierro mi respuesta larga o mi aporte largo, y algo que sí me marca, donde sí he sentido una diferencia muy marcada, es que aquí no, todavía al menos en términos bien generales, no hay una conciencia de que debamos elaborar el pasado y convivir con la memoria. Porque está la memoria histórica y están los resultados de la investigación académica que arrojan, pues que se arrojan, pero creo que todavía hay desafíos muy grandes en la pregunta de qué hacer con esa memoria, ¿sí? Cómo integrarla en nuestras vidas, casi que en términos de convivencia. Entonces yo creo, desde los medios de comunicación, yo creo que ahí es donde uno tiene que instalarse, más allá de tener fuentes, más allá de hacer una buena entrevista una y otra vez con investigadores y demás, y más allá de sacarle los trapos sucios a Darío Acevedo en revistas culturales y lo que uno quiera, yo creo que un trabajo, digamos, de comunicación social que sí es fundamental es el de lograr a través del periodismo instalar en las personas las preguntas fundamentales por la convivencia con la memoria. Que creo que es fundamental, eso sí, pues ya me lo digas tú, Luis Carlos. Eso es muy importante porque además ahí estás abordando un componente muy importante del ejercicio de memoria y es el ejercicio pedagógico y de apropiación. Siento que solo si nosotros garantizamos que la sociedad tenga acceso y aprenda también a crear una memoria, a crear y a defender una memoria plural, hecha a múltiples voces, es la única forma en la que podemos realmente avanzar, ¿sí? Yo sí sigo muy preocupado frente a que siento que en estos 2 años sí hay un sector que se está viendo beneficiado por esa manipulación de los ejercicios de memoria, especialmente los grupos armados ilegales y miembros de la fuerza pública que actuaron fuera de su ejercicio legal. Y yo siento que la fuerza pública ha hecho un ejercicio muy riguroso, estratégico, de a través del lobby político, de acciones jurídicas y incluso de captar espacios que las mismas víctimas y organizaciones de la sociedad civil habían hecho a pulso y lo habían logrado, ¿sí? Y es tan triste que además se apropian de los lenguajes y de las narrativas artísticas y culturales para también imponer ese relato, ¿sí? Yo creo en el ejercicio plural de la memoria y creo que ellos deben de hacer memoria, pero no estoy de acuerdo con que capten esos espacios que las víctimas han creado y se la han luchado. La ley de víctimas es uno de esos espacios. El Museo de la Memoria, bueno, y los espacios institucionales surgen porque ya existían muchas organizaciones en los territorios que venían haciendo lugares de memoria, que venían haciendo iniciativas de memoria. Está la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Y creo que ese espacio debe seguir siendo plural y debe seguir siendo con centralidad en las voces de los oprimidos o de las víctimas o de los que han intentado
o los que se han llevado la mayor carga de victimización en el marco del conflicto armado. Y estamos hablando de unos sectores especiales, sindicalistas, personas de izquierda, pero también campesinos, afros, indígenas. Esas son las voces que hay que privilegiar dentro del relato de la memoria, porque de lo contrario, pues de lo contrario hay un riesgo enorme en que se tergiverse lo que pasó. Entonces creo que ahí es donde los medios, y muy bien lo dice Camilo, en que efectivamente a Colombia le hace falta trabajo de apropiación del ejercicio de memoria y defender la memoria que ya está construida y resignificarla y hacer otras cosas y continuar con ese ejercicio. Ahora, es difícil porque en Colombia no solamente hay que construir memoria, sino también hay que protegerse, defenderse de romper el temor y el miedo, estar seguro. Es un contexto muy complicado para el ejercicio de memoria y pues lo estamos viendo incluso con los líderes, ¿no? Con el asesinato de líderes que muchos llevan también procesos de memoria en sus territorios. Entonces, quería dejarlo por ahí. Yo insisto en que lo importante es que entendamos que las memorias no es solo para las víctimas, que la memoria es un ejercicio social, que es un ejercicio que debe ser aprendido y apropiado por todo el conjunto y que quienes se benefician, si se hace un ejercicio de memoria democrático y pluralista, es la sociedad en su conjunto. Y si en ese sentido aterricemos un poquito este tema que tú muy bien presentabas al inicio, y es, tenemos aquí dos frentes que son muy importantes y que fungen como divulgadores casi que masivos de estos ejercicios pedagógicos que pueden derivarse de la formación de memoria histórica. Fundamentalmente tenemos las artes, a la cultura, por otro lado tenemos también el periodismo. ¿Cuál crees tú que es ese papel de las artes y de los artistas especialmente frente a la negación o al fortalecimiento de la construcción de la memoria histórica? Bueno, hay un ejercicio, yo quiero dejarlo claro, no soy artista, he acompañado procesos culturales y artísticos desde mi quehacer de curador y mi quehacer museológico y puedo entender la importancia del rol del arte y de la cultura en ese proceso de fortalecimiento de la memoria. Lo primero es que el arte funciona como un punto nodal de confluencias y ayuda a la representatividad. Hay algo muy importante y es pasar de dónde está mi historia, dónde está mi nombre, a esta representación puede evocarse a mi historia o puede asemejarse a mi historia, o lo que representa esta obra puede retratar o puede crear ese canal empático que le facilita al arte. El otro proceso es que el arte busca contrarrestar también los impactos negativos y los riesgos que existen en la construcción de la memoria colectiva, que ya lo podemos hablar más adelante, y es que en los ejercicios de construcción de memoria hay riesgos de revictimización también en la forma en la que se representa. Dejo a Camilo y ahorita retomamos un poco, pues seguimos, creo que ese es el tema central de la charla de arte y memoria, entonces vamos a profundizar un poco. Ok. Ok. Pues entonces, si quieres, Marco y Luis Carlos, para retomar un poco lo tuyo, pues a mí, y mirándolo desde el punto de vista más periodístico, digamos que yo diría que pues aquí los medios, por supuesto, se han ocupado, en mi opinión, un poco, pues digamos, no tanto como debía ser necesario, pero pues se han ocupado de asuntos relacionados con la memoria histórica, con
con asuntos relacionados con denuncias o revelaciones o investigaciones que incluso aportan a algunas cosas importantes a lo que hoy es pues, el trabajo de memoria. Justamente ayer por toda esta controversia que hubo en torno al hijo de Jorge 40, recordé que pues, Jorge 40 fue una gran revelación de semana hace mucho tiempo. Y pues también como todo el detonante de la parapolítica, pero creo que los medios de comunicación se han quedado en términos muy generales en eso, en que el aporte del medio de comunicación a la memoria es o informativo, muy básico, o informativo desde el punto de vista de la denuncia. Es decir, la memoria es un insumo, como dicen los periodistas, como es una fuente de grandes chivas, ¿sí? Y eso digamos, fue algo interesante para el trabajo de memoria en el país, que por poner un año, en el año antes de la fundación del grupo, ¿no? Del grupo de memoria, antes incluso del centro de memoria, antes de eso, pues digamos, donde era un trabajo muy, muy, muy precario y pues llevado a cabo por colectivos, y bueno, todo lo que conocemos, que medios grandes de alcance nacional tomaran temas, los pusieran en la agenda, hablaran de asuntos, pues digamos que ya pertenecían a la memoria histórica, era importante, pero como digo, siento que la relación entre medios y memoria se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí en usarla de nuevo como insumo para hacer noticias o para dar a conocer revelaciones, tener chivas. Y eso es bueno, pero es insuficiente. A mí me parece que siempre y cuando, o sea, o mejor dicho, me parece que mientras los medios de comunicación y los periodistas no estemos en la capacidad de explicarle a la gente por qué, por ejemplo, la fosa que encontraron en Dabeiba es algo que sí puede estar relacionado con ella, con la gente, y estoy hablando de la gente que lee Semana, es decir, la gente más bien de Bogotá, más bien de estratos altos, que probablemente tiene muy pocos vínculos directos con Dabeiba. Es decir, si una chiva de ese calibre no tiene la capacidad de explicarle a ese lector cuál es su vínculo real, auténtico, más íntimo con esa noticia, pues el asunto va a terminar siendo lo que es, lo que fue, una noticia más. Y ahí no creo que se esté haciendo un gran aporte a la memoria. Entonces yo creo que hay algo en el lenguaje, no, hay algo en la forma, hay algo en la forma de trabajar del periodismo, en las herramientas y la forma como esas herramientas producen noticias, hay algo en el lenguaje y hay algo también en la autocomprensión del periodismo, en la forma como el periodismo se comprende y se define a sí mismo, que tiene que ajustarse para que el trabajo de memoria sea más integral y para que el periodismo pueda permitirle a la memoria histórica tener otro tipo de protagonismos y otro tipo de espacios en los medios. Y creo que ahí, y ahí me conecto contigo, Luis Carlos, la cultura y las artes pueden ser fundamentales. O sea, finalmente sí hay un trabajo con el lenguaje, sí hay un trabajo con públicos, y sí hay como unos desafíos de encontrar narrativas que pues de hecho se comparten. Yo lo que creo es que el periodismo tiene que abrirse, ponerse más a nivel de las artes, entender mejor a las artes, darles espacio a las artes y pues las artes también acercarse a los medios como en función también de otra cosa, ¿sí? No de nuevo, darle una noticia a un medio para que el medio haga lo que quiera, sino intentar de crear juntos contenido y crear juntos acciones para que las cosas pues adquieran, yo creo que otra calidad. Y estamos creo que urgentemente necesitando eso. Hay muchos medios que hacen grandes esfuerzos, pues está El Espectador con toda esta cosa de Colombia 2020, que yo no sé cómo se llama ahora, creo que se sigue llamando Colombia 2020, a pesar de que estemos en 2020. Y bueno, y ellos con la Embajada Alemana y el gobierno alemán hacen muchos eventos y proyectos relacionados con asuntos de memoria, pero me parece que ahí se queda. Esto es, el medio da una noticia o propone un debate. Y eso es insuficiente. Y lamentablemente necesitamos a los medios porque pues, no hay mucho más. Sí, en parte, discúlpame que te interrumpa, Luis, pero en parte quería preguntarte eso también, Camilo, y es, en
en un momento en el que además lo digital se vuelve fundamental. Tú has dicho una cosa que me queda sonando mucho y es que el periodismo se queda un poco como en la denuncia o en la chiva y ya está, y no baja esa gran noticia o ese gran acontecimiento pues a todo el mundo y de la manera en que realmente esa noticia o ese hecho puede afectar a esas personas. Y respecto a los medios digitales también hay unos impactos que son brutales, pues porque además en canales a través como Facebook, como Twitter, pues tenemos todo este debate de las noticias falsas, de las construcciones un poco verificables, tanto por parte de la audiencia como por parte de quienes están inventando estos discursos que los hacen de manera muy rápida también. ¿Cuál puede ser para ti este rol de los medios digitales en esta construcción de memoria, además con lo efímero y con lo rápido que se dan los discursos, también en las redes sociales, por ejemplo, que además en este momento estamos prácticamente... La última partecita, Marco, la perdí en este momento, estamos prácticamente... Es que no te puedo escuchar. Que pues en este momento prácticamente dependemos de redes sociales para mantenerlos informados. Ya, pues bueno, me parece muy importante que en esta conversación te centres en medios digitales porque antes de la situación que estamos viviendo te habría dicho inmediatamente es que justo ahí hay un error, pensar que es o lo impreso o lo digital, porque es que el mundo es más grande que las plataformas mismas que los medios se han inventado para su difusión. Y está la calle, y están las plazas públicas, y están los eventos, y etcétera, pero la calle y las plazas están limitadas y los eventos se acabaron, entonces por eso es que me parece que justamente este puede ser realmente como una fase de grandes oportunidades para las plataformas, de nuevo para las plataformas, ¿sí? Para las plataformas convencionales, y la digital es una que ya es convencional desde el punto de vista de que se le atribuye un medio, o pues digamos que tiene un medio, una plataforma digital. Entonces, pues sí me parece muy pertinente concentrarnos en eso. Las plataformas digitales tienden a tener un problema muy grande y eso pues lo sabe todo el que ha estado al frente de algún proyecto digital, y es que la tarea de creación de audiencias tiene un doble filo, y es que pues uno crea una audiencia, uno la amplía, la agranda lo que puede, pero en algún momento tu audiencia empieza a parecerse mucho, empieza a ser muy homogénea por las lamentables lógicas que existen en las mismas redes sociales. Pues tú sabes que están programadas de tal forma que priorizan el contenido de las personas que tienden a ponerle Sí, like a casi las que cosas que te gustan y demás, y a pues pensar tú sabes como que hay, uno nos va exacto, como agrupando. y surge la burbuja y la cosa. Entonces, pues hay estrategias que ayudan a romper eso, y una para medios de comunicación es muy importante, son las alianzas. Alianzas de verdad y alianzas, digamos, que surjan de una convicción y no tanto alianzas comerciales entre medios o alianzas de difusión que en realidad, pues digamos, sean más una disculpa para tener más audiencias y entonces tener más pautantes y tener más plata, sino alianzas de verdad que logren romper esas limitaciones que muchas veces ese mundo digital, que parece ser tan amplio, pero al final no lo es, que a veces impone. Entonces, estas alianzas, me parece, ahí volviendo un poquito al tema político del comienzo de esta discusión, pues tienen que ser alianzas entre medios que tengan, o sea, alianzas cuyo pegamento sea una convicción, ¿sí? Y pues si el pegamento, si estamos hablando de memoria, pues tendrá que ser una convicción de que la memoria es importante y relevante, y de que los medios tienen que hacer un aporte, y de que el aporte tiene que ser no solamente informativo, sino también en profundidad, también formativo, pedagógico, artístico, etcétera, etcétera. Pero ese es el tipo de discurso que me parece a mí que tiene que ser la base de ese tipo de alianzas. Y pues en el mejor de los casos, pues tienen que ser alianzas con medios muy diversos que aseguren que uno realmente está uniendo muchas audiencias distintas. Y pues de todas maneras, esta situación que estamos viviendo, pues digamos a la mediano y largo plazo, pues no nos va a permitir estar encerrados en casa todo el tiempo. Algún día volveremos a las calles y a las plazas y de otra forma además, pero volveremos a ver el mundo fuera de nuestras casas, y me parece que eso tampoco hay que olvidarlo, el poder que puede tener la visibilidad, la visibilización de contenidos relacionados, en este caso con la memoria,
en un lugar como una valla, o en un lugar como un graffiti, o pues como un muro para hacer un mural, pues, o en una, como lo hacíamos con Arcadia, en las ferias del libro, en los festivales culturales, en lugares donde uno sabe que ahí sí que va la gente que de pronto no me está escuchando, ¿sí? Y en lugares y situaciones donde va la gente con una mayor disposición de escucha que la que a veces tienen, no sé, estando en sus casas ocupados de otras cosas o estando en redes sociales, que es algo que creo que también se ha visto y está probado por estudios que se han hecho, y es que las personas en redes sociales no están necesariamente escuchando, ¿sí? Entonces, pues hay que ser muy audaz, hay que ser muy abierto, y hay que estar también como periodista dispuesto a sacrificar o a darle un nuevo significado al menos a las herramientas de trabajo y algunas convicciones que uno cree que son muy estrictas en el periodismo, pero que no tienen por qué serlo. Luis, yo quisiera preguntarte, ya que Camilo habla un poco como de llegar a unas audiencias mucho más fuertes, masivas, y hay un ejemplo particular, que además me recuerda a una cosa, y es el mural que se hizo de Quién dio la orden, ¿no? O sea, lo tacharon varias veces y esto terminó replicado en tapabocas, en camisetas y en varios esfuerzos de volver a hacerlo. ¿Cómo percibes tú estos intentos de censura frente a este tipo de denuncias? Hay, digamos que uno a través del mural puede decir también que hay construcciones de memoria, y de nuevo retomemos esto que te preguntaba hace un momento en ese sentido: ¿cuál puede ser el papel del artista frente a esta construcción de memoria histórica? Sí, eso es bien preocupante, el ejercicio de la intervención em, jurídica que puede existir alrededor de la construcción del arte y del arte relacionado con temas de memoria. Porque eso le restaría sentido al arte como legado testimonial también, ¿sí? Y al arte como el aporte que tiene el arte en la construcción de la verdad. Y me preocupa un poco que terminen siendo los abogados y los jueces quienes decidan por criterio jurídico lo que deba circular o no, ¿sí? Eso es un riesgo. Creo que algo, si bien las víctimas vienen trabajando con ejercicios de construcción de memoria a través de lenguajes artísticos, lo hacían también escapándose de, de las deficiencias del sistema judicial, ¿sí? Es decir, escapándose también de la justicia como maquinaria que posibilita la impunidad frente a sus casos. Entonces, para evitar, por decirlo de alguna manera, la censura o el juicio de difamación, porque no hay dificultad también en encontrar las pruebas, se buscaban otros lenguajes. Y esos lenguajes son válidos y deben mantenerse en autonomía, en independencia, como ejercicios de memoria, y hay que protegerlos. Creo que al final de la historia lo que pasó con el mural de Quién da la orden es un ejemplo de apropiación social de la memoria y de apropiación social de cómo la gente resignificó y cómo en redes también ahí conectando también el rol de las redes para crear, circular, distribuir y construir memoria. Y eso pudo seguir confluyendo. Hay algo muy importante y que también, pues volviendo al tema del rol del arte dentro de los ejercicios de memoria, y es que el arte puede nombrar lo inaudible, es decir, puede hacer audible lo ya dicho, por decirlo de alguna manera. Puede resignificarlo y uno puede acceder a una memoria a través, resignificada en una canción, resignificada en un alabado, resignificada en una obra de teatro o en una pieza plástica. Hay algo también importante que flexibiliza o que es el rol importante del arte en la memoria, y es que la memoria no puede quedarse en lo textual o no puede quedarse solamente en las esferas cognitivas y textuales únicamente, porque son prácticas o sea, cada sentido
tiene su ejercicio de captar la memoria. Hay memorias auditivas, hay memorias visuales, hay memorias tácticas, y lo que hace el arte es ampliar justamente, crear canales empáticos para hacer una pieza sonora, una pieza audiovisual, performática o instalativa. Entonces, creo que el arte debe seguir manteniendo su autonomía y su espacio, debe seguir siendo un proceso de construcción y un proceso por medio del cual se pueda dar testimonio, se pueda construir, y pues además de eso están todos los procesos terapéuticos que acompaña el arte durante la creación, ¿sí? Que eso también es un rol fundamental frente al apoyo psicosocial de las víctimas. Eh, entonces, Disculpa que te interrumpa, pero es que tú dices una cosa que me parece muy importante y hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es, el arte debe mantener su autonomía, ¿cierto? Pero ¿de qué manera se mantiene esa autonomía cuando además alrededor hay un montón de intereses más fuertes que otros para que una de estas verdades o bueno, digamos de los hechos que se han construido prevalezcan? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me queda rondando son esos dilemas éticos que puede tener o un artista, o en el caso de los medios, evidentemente los medios, o inclusive, pues tú eres museólogo, inclusive instituciones como los museos, que son pues además los encargados de transmitir también a un público que puede ser mucho más amplio. Entonces, yo no sé si puedas ayudarme como a dibujar un poco estos dilemas éticos que pueden ocurrir ahí. sí, realmente en el tema de los ejercicios de la representación de la memoria histórica, siempre habrán dilemas éticos complicados, ¿sí? Y ahí la manera más efectiva para poder saldar esos dilemas éticos es trabajar de la mano de las personas o de las víctimas y de los sobrevivientes que vivieron los hechos, que son los que tienen el patrimonio oral de lo sucedido. Eh, y sí, efectivamente, hay muchos dilemas. Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte frente a la instrumentalización del testimonio para poder entrar dentro de los circuitos de mercado del arte. Es decir, la instrumentalización de las víctimas para poder circular, para poder vender su obra en grandes ferias. Eh, eso evidentemente representa un dilema ético para los artistas que lo hacen o los que se posicionan a través del testimonio, y sobre todo cuando su relación no es genuina con la comunidad o no es un proceso. Debemos, al menos en el ejercicio del arte para la memoria histórica o de ejercicios artísticos que toman la memoria como base, deben ser pensados como procesos y no como productos, pensados como procesos de acompañamiento y de construcción, siempre en alimentación y con un compromiso real frente a las víctimas, y no como una obra que se finaliza y se circula. Hay otros dilemas que viene también por justamente lo que tú dices, es decir, sí, el arte tiene que ser autónomo, pero bienvenidas todas las obras y todas las voces, siempre y cuando no justifiquen la violación de los derechos humanos, ¿sí? O no justifiquen el accionar de los, o que no, o bienvenidas todas las obras, siempre y cuando no falseen o distorsionen hechos históricos también. Que no promuevan la estigmatización, la discriminación o el racismo. Eh, Incluso cuando los artistas trabajan estos temas, también tienen que pensar en que su obra no fomente la polarización o la venganza también, sino que sean ejercicios que ayuden a construir un proceso o ayuden a ir hacia la reconciliación. Y pues por último y lo más importante, que no revictimice y que no culpabilice a las víctimas. Eso es como súper importante en el momento de hacer estos procesos.
insisto mucho en el concepto de procesos y en el concepto de procesos acompañados con las víctimas genuinamente. Yo dejo por ahí. Camilo, quiero entonces girar un poquito la pregunta frente a la responsabilidad del periodismo. La responsabilidad, no, discúlpame, los dilemas éticos también que puede tener el periodismo. Pensando un poco en esta generación también de nuevos periodistas que en este momento se están enfrentando a unas coyunturas bastante particulares en el país, que son además bien fuertes en términos históricos, en términos políticos, en lo inmediato, en términos económicos. Si tú estuvieras frente a un periodista joven que estuviera viendo este panorama o digamos, inclusive esta charla y que se interesase por los medios culturales o inclusive un poco, o sea, se me viene a la cabeza lo que está haciendo inclusive 070. Pero quisiera que tú mencionaras o dibujaras un poco desde tu posición de editor cultural y de periodista cultural esos dilemas éticos a los que puede enfrentarse el periodismo. Ok. Bueno, quiero darte una perspectiva, no sin antes decir que es una perspectiva que me parece que aplica para cualquier área del periodismo. No hay debates, en mi opinión, no hay debates propios, periodísticos propios del periodismo cultural o periodísticos propios del periodismo político o económico. Esto es un solo oficio, una sola profesión, con unas solas reglas de juego, y son pocas, afortunadamente, porque el periodismo en términos generales está marcado en un derecho constitucional a la libertad de expresión. Entonces, a mí me parece que los dilemas éticos del periodismo se resumen a cosas muy básicas, y es la pregunta: ¿hasta qué punto estoy engañando a alguien o no? ¿Estoy engañando a mis lectores o no? ¿A mis lectores o a mis espectadores o a mi público o no? ¿Estoy incitando a la violación de derechos humanos o a la comisión de actos de violencia? Y tres, estoy siendo transparente, no, porque es que hay una cosa que es mentir, pero otra cosa es no ser transparente. Y eso creo, me parece que es como un tercer punto muy importante. Estoy siendo transparente frente a mi público, frente a mis colegas. Y me parece que si uno toma esos tres asuntos y los incorpora en su formación, y yo creo que eso es una cosa que debería intentar hacer todo periodista en formación, uno tiene muy buenas bases para poder trabajar. Lo que pasa lamentablemente es que esto no se enseña lo suficiente porque es que es difícil de enseñarlo, pero tiene que haber espacios para que esto se aprenda, se discuta, sobre todo se aprende en la discusión, porque pues uno discutiendo lo que hace es volverse más capaz y más inteligente, y un periodista que está discutiendo, pues que está en un espacio de deliberación hablando sobre estos temas, pues se está volviendo mejor periodista. Pero lo que pasa es que no hay esos espacios en los lugares de formación, y en los medios este no es el debate, ¿sí? O sea, pues estoy generalizando, por supuesto hay medios, ya hoy vimos como Cecilia Orozco salió públicamente a decir que no se iba a retractar de unas afirmaciones que hizo sobre Abelardo de la Espriella, que no se iba a dejar intimidar y que no se iba a dejar quitar su derecho a la libertad de expresión. Me parece magnífico, y estoy seguro que ella en Noticias 1 todas las semanas o cada vez que puede da un debate ético, pero los debates éticos no son el día de los medios en Colombia, y eso es un problema enorme, 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 enorme. Hasta que, por ejemplo, ese problema no se resuelva, no va a haber mejores medios. Entonces, yo lo que le diría a un periodista de información es que se concentre en eso, ¿sí? Ya después va a aprender a escribir o a editar bien o a hacer grandes videos, y después va a aprender de podcast y todo eso, y eso va a venir, eso es añadidura realmente. Aquí lo que está en juego siempre es unos pocos muy básicos principios éticos que están todos orientados a decir: por un lado, el periodismo es un deber con la ciudadanía; dos, el periodismo es un deber frente al poder, y es el deber de hacerle o exigirle eh, transparencia y legalidad y rendición de cuentas; y en tercer lugar, el periodismo también es un deber de ofrecer espacios, ¿sí? Y de abrir espacios de comunicación y expresión. Entonces, yo creo que quien se concentre en eso y quien tenga eso
una convicción permanente durante su carrera, va a estar en un mejor lugar o al menos un lugar más digno que otros periodistas. Y ya en términos más específicos de periodismo cultural, yo diría, no olviden, si hay estudiantes o periodistas de formación escuchándonos, no olviden que el periodismo cultural puede ser tan grande como la cultura misma. Y puede también tener las ambiciones que cualquier representante de la cultura, es decir, todos podemos tener en la vida. El mejor periodismo cultural posible es un periodismo cultural que atraviesa todos los ámbitos de la vida porque finalmente le está hablando a preguntas muy profundas sobre nuestra identidad, sobre nuestra construcción de sociedad y de nación, sobre nuestra relación con el pasado, sobre nuestros sueños de progreso y de futuro. Y entonces yo invitaría al periodista cultural de información a siempre pensar en eso, en que su espectro es muy amplio, muy grande, más grande de nuevo, ahí sí, lo digo más grande incluso que el del periodismo político y el del periodismo económico, a pesar de que muchas veces el portebajeado termine siendo el periodismo cultural. Hay una pregunta que nos hacen desde los comentarios y es, ¿cómo los medios y el arte prefiguran o muestran posibilidades de un país distinto? ¿Cómo instalar la esperanza? La segunda creo que es muy complicada, pero ¿cómo creen esta primera, cómo se podría resolver? ¿Cómo los medios y el arte? Prefiguran o muestran posibilidades de un país distinto. Yo siento que las víctimas que trabajan con procesos artísticos y culturales lo hacen todo el tiempo, desde su capacidad de reconciliación, desde sus mensajes de esperanza, y yo siempre lo dije cuando trabajaba sobre estos temas. Si ellas no se rinden, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos? Si ellas aún bailan, cantan, crean y defienden su memoria, nosotros debemos acompañarlas, difundir, apoyar, proteger todos esos procesos, y eso ya me hace a mí pensar en un país distinto. ¿Sí? Creo que muchas veces lo que se nos olvida es saber a dónde mirar, pero en este país todo el tiempo están las víctimas y hay muchas iniciativas creando y forjando un país distinto día a día en medio de las situaciones más adversas de los territorios. Entonces, por ahí dejo el trabajo del arte. A mí me parece que en los medios hay una dificultad y es los medios no tienen por qué mostrar un país, querer mostrar un país distinto o igual o peor. Eso no está marcado en las funciones de un periodista ni de un medio de comunicación. También hace poco alguien decía, y es una cosa que una y otra vez estoy últimamente elaborando porque me parece muy problemático para los medios, es la pregunta de si los medios deberían dividir o unir al país. Eso tampoco, ese tipo de, digamos, ese tipo de problemas no son los problemas de los medios de comunicación. Los problemas de los medios de comunicación y los periodistas y también de los artistas, siempre, pues, pero digamos, estoy hablando de los medios y los periodistas porque aquí es un problema grande y central, es el problema de la cantidad de libertad que pueden tener y el problema de la cantidad de herramientas o posibilidades que pueden tener para poder hacer uso de esa libertad. Entonces, pues yo lo que diría es que hay que trabajar por mejores medios porque creo que ahí sí va a haber un país distinto. Entonces, pues para el que esté inmerso en el periodismo y preguntándose eso, si su tarea es mostrar o no posibilidades de un país distinto y demás, pues habrá algunas formas de hacerlo, pero en realidad yo creo que la meta debería ser mejores periodistas y mejores medios, porque en esa medida sí va a haber un país mejor más adelante. ¿Sabes? También para complementar, hay algo que pasa tanto con el periodismo como con el arte, y es que siempre suelen ser reflejos de lo que está aconteciendo socialmente. ¿Sí? Entonces, si hay desesperanza, pues es un poco también lo que se evidencia o se refleja dentro de la obra. Ahora, el tema de la esperanza es importarlo porque el arte sí tiene una capacidad de construir
de construir o imaginar a través del lenguaje poético nuevos futuros viables, ¿sí? Y creo que también hay. Lo que pasa es que no valdría la pena vivir también en una falsa realidad, cuando también tenemos es que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para construir eh, ese país y esa esperanza. Me queda sonando como una pregunta final para ir cerrando la charla y es, yo no sé si a veces le dejamos demasiada tarea al arte o si finalmente el arte es como el medio que mejor puede difundir un mensaje. Frente a la construcción de memoria histórica, ¿será que le estamos dejando demasiadas responsabilidades a los artistas? ¿O también le estamos dejando demasiadas responsabilidades a los medios? ¿O al final estas responsabilidades están casi que muy metidas en su naturaleza propia? Yo creo que construir memoria histórica es una responsabilidad ciudadana, ¿sí? Y impacta al artista ciudadano, impacta al periodista, impacta al museólogo, pero impacta también al abogado. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad que todos debemos cobijar y hacernos responsables también de dónde estaba yo cuando esto sucedió y qué estoy haciendo para que esto se sepa, porque siempre va a haber una corresponsabilidad de la sociedad. Claro, de acuerdo. Aunque pues no creo que nos sobra recordar, Luis Carlos, que pues, la responsabilidad más grande es la del Estado. O sea, es lamentable que lleguemos al punto de pensar que aquí los que tienen que cargar esto son los periodistas y los artistas y pues estamos llegando a ese punto y poniéndoles responsabilidades que de hecho no deberían ser atribuidas ni deberían pertenecerles tanto en tanta medida a estos actores de la sociedad, sino esto debería ser en principio una responsabilidad del Estado y en segundo lugar de la sociedad civil en los términos pues de ojalá una sociedad civil con todas las facilidades y posibilidades de actuar. Y si hay Estado y si hay sociedad civil que permita eso, pues a los artistas y a los periodistas no se van a sentir responsables, sino se van a sentir interpelados, llamados, interesados a trabajar con eso. De todas maneras, lo de los artistas es muy importante porque creo que al final, cuando pasen muchos años, muchos más años de los que ya han pasado, por ejemplo, después de la firma del proceso del acuerdo de paz, cuando pasen muchos años, quizás los que más van a querer acordarse de esto y más van a querer seguir elaborando el pasado, van a ser los artistas mismos. Hace poquito leí un libro maravilloso de un señor que se llama George Saunders. El libro se llama Lincoln en el Bardo. Y es un trabajo magnífico, se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado en leerse un buen libro, pero también un libro que también es un acto de trabajo y de elaboración de la memoria, porque es un libro con una base documental muy importante, de documentos originales de la época de Lincoln, de la guerra también civil en Estados Unidos, pero que es un libro que aborda desde una historia fantástica de fantasmas, básicamente, asuntos centrales que intentan responder a esas preguntas difíciles que siempre van a permanecer abiertas. En este caso, ¿por qué Lincoln, siendo quien era y demás, mandó de todas maneras a la gente a la guerra y por qué se echó sobre sus hombros la responsabilidad por víctimas y estragos, pues digamos, en la sociedad, etcétera, etcétera? Entonces, y esto pues es tantos años después de la existencia y la muerte de Abraham Lincoln y tantos años después de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, y pues lo hace un escritor del que uno no esperaría quizás eso. Entonces, este es un tema para largo y yo creo que se trata, como ya lo hablábamos contigo, Luis Carlos, de convivir, de saber convivir con ello, con la memoria, y de estar listos y saber que una y otra vez vamos a, en el momento menos esperado, a encontrarnos la de frente, encontrarnos sus grandes preguntas de frente, y que tenemos que estar cada vez más listos a responderlas, si queremos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo frente frente a la responsabilidad del Estado, sobre todo en los procesos de reparación simbólica, que en mi opinión en este momento se están viendo
bastante fracturados y bastante amedrentados, porque hay mucho de lenguaje simbólico y de contenidos simbólicos que se pueden leer como grandes revictimizaciones, y que, en mi opinión, no son aleatorias, son estrategias para sentirnos derrotados. Y ahí también, pues, quisiera dejar el mensaje frente a necesitamos periodistas y necesitamos artistas y necesitamos una sociedad crítica y resistente para sobrevivir a esto. Pues Luis Carlos, Camilo, muchísimas gracias por habernos ofrecido este espacio, por haber estado con nosotros durante este ratico, y en efecto yo creo que la conversación va mucho más para largo y creo que tiene más aristas de las que logramos presentar aquí, y pues ojalá podamos volver a encontrarnos y tener otro espacio para seguir hilando un poco más fino desde estos dos campos que en algún momento además se encuentran por un mismo canal. Y pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Sigan conectados a las redes de la universidad, utadeo.edu.co, a las redes sociales de la editorial, Editorial Utadeo. Seguiremos aquí, ya estamos preparando nuestra programación para junio. Dentro de 8 días hablaremos de lenguaje incluyente, lo que no se nombra no existe, y pues bueno, vienen más cosas. Recuerden que nosotros hemos liberado algunos títulos publicados por nosotros, están en nuestro repositorio, también están en nuestra página web, utadeo.edu.co/editorial, y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.